Akari Suda, de 17 años, era una joven aparentemente feliz, pero detrás de ella se escondía un perturbador secreto, pues tenía pensamientos de atentar contra su vida. Esto se convirtió en una obsesión y se incrementaría cuando conoció en la antigua Twitter al usuario Hacknin Pro, quien se hizo cercano a ella, y le encantaba saber que Akari confiaba ciegamente en él, pese a que tenían poco tiempo de conocerse. Así que una vez que le planteó sus problemas, él la alentó a llevarlas a cabo en su casa. Para no alargar este proceso que estaba segura perjudicaría moralmente a sus padres, la adolescente acudió al apartamento para cumplir con su objetivo, pero lo que desconocía es que este sujeto abusaría de ella salvajemente, después la desmembraría y para ocultar su crimen, la metió en una nevera portátil. Una historia de terror y de un modus operandi que una vez que la policía conoció la forma en cómo conseguía a sus víctimas, modificó en Japón una ley para evitar que otros asesinos se aprovecharan de su vulnerabilidad emocional para cumplir sus perversos deseos. Y Akari Suda se integró a la lista de 9 víctimas que murieron a manos del conocido asesino de Twitter, una historia que inició con esta frase: Familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por acá. Yo soy Laura y antes de comenzar te quiero pedir que si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. Cada asesino cuenta con un pasado, el cual, dicen algunos psiquiatras, contribuyen para que se realice toda clase de perversiones, sin que tengan remordimiento alguno. Y este día quiero hablarte de quien está detrás de los homicidios que marcaron al país del sol naciente. Me refiero a Takahiro Shireaishi, que nació el 9 de octubre de 1990 en la localidad japonesa de Sama, al suroeste de Tokio. Desde muy pequeño a Takahiro se le consideraba tranquilo y sociable, de personalidad discreta, bajo perfil y poco sobresaliente en su colegio, o al menos así lo describió un antiguo compañero de clase al diario Asahi Shimbun. Además le gustaba practicar el béisbol y el atletismo. Para nada mostraba un comportamiento indebido, que hiciera pensar que se convertiría en un asesino en serie. Sin embargo, Takahiro Shireaishi jugaba a asfixiar por diversión con otros compañeros que hasta perdían el conocimiento. A sus amigos parecía no molestarles. De hecho, justificaron estos peligrosos actos alegando que todo era por mero entretenimiento, sin saber que años más tarde, Takahiro desempeñaría el arte del estrangulamiento con sus víctimas hasta llevarlas a la muerte. Tras graduarse en la escuela secundaria en 2009, el joven trabajó en un supermercado, posteriormente en salones de pinballs, e incluso fue una especie de cazatalentos de mujeres para llevarlas con engaños a sex shops, que no era más que para ejercer la prostitución. Esto provocó que la policía lo arrestara y acusara de violar la ley de seguridad en el empleo, pero era un cargo menor, así que sería puesto en libertad bajo fianza a los pocos días de ingresar a prisión. Aquella detención no causó nada en el joven, pero decidió tomarse un tiempo y regresó a principios de 2016 a casa de su familia. Solo que su estancia sería por algunos meses, ya que se mudaría a un apartamento de 40 metros cuadrados, que fue testigo de una breve relación sentimental con una chica gentil y bastante empática hacia los demás. Y precisamente por su personalidad es que Takahiro terminó con ella, pues escondía un reprimido deseo por ejercer control y sometimiento sobre mujeres indefensas, y como su exnovia no le permitía lo anterior, ansiaba encontrarse con chicas jóvenes e indefensas que tuvieran problemas psicológicos y morales, y lo más importante es que no tenían cercanía con sus padres, por lo que abrió varias cuentas en Twitter, figurando una de ellas que estaba bajo el nombre de Hacknin Pro, y una vez que planteó la forma en cómo se acercaría, contactó a colegialas y jóvenes con deseos de morir. Takahiro sabía cómo enredarlas con promesas hacia sus ideas de quitarse la vida, y con algunas hasta llegó a hacerles creer que moriría con ellas. Ahí se creó la espeluznante frase que te mencioné al inicio del video, que también iba acompañado con la siguiente publicación. Y con esto cayó su primera víctima, Musuki Miura, de 21 años, a la que conoció a principios del mes de agosto de 2017, y a quien pidió que pensara 2 veces antes de lastimarse. A cambio le ofreció vivir con él en su nuevo apartamento, y ante tal postura la chica aceptó sin dudar. Pero Takahiro, creyendo que Mizuki lo abandonaría, la asfixió, violentó íntimamente,
y finalmente se quedó con todo el dinero que la víctima llevaba para apoyar los gastos que tendrían como pareja. Una vez que terminó, buscó en foros de internet cómo mutilar cuerpos, pero le faltaban herramientas, así que se hizo de un cuchillo de carnicero y una sierra. El proceso fue muy difícil, ya que en palabras de Takahiro le llevó 3 días, pero concluido el proceso, el joven tiró algunas partes a la basura y ocultó otras en una nevera portátil, la cual fue cubierta con arena de gato para disimular el fuerte hedor. Con este asesinato, Takahiro se sentía satisfecho con sus 3 necesidades: la sexual, hacer realidad sus impulsos sadomasoquistas y tener dinero sin necesidad de trabajar. Al ver que le permitiría conseguir más víctimas, empleó este mismo modus operandi a 8 de las 9 víctimas asesinadas, de edades comprendidas entre 15 y 25 años. Otra de sus víctimas fue un hombre de 20 años, llamado Shoho Nishinika, que curiosamente acudió a su apartamento al saber que su pareja, una de las desaparecidas, había ido donde Takahiro, y tan pronto como el muchacho cruzó la puerta, el asesino se le echó encima, lo estranguló, y valiéndose de ese desmayo lo subió al techo con la soga para asfixiarlo, del mismo modo que hacía con las mujeres. A finales de septiembre de 2017, Aiko Tamura, de 23 años, quien se convertiría en su última víctima, se acercó a él luego de que el victimario contestara en su publicación que también quería quitarse la vida, y a consecuencia de este acercamiento, días más tarde la joven sería asesinada mediante el mismo protocolo sanguinario, el cual había sido meticulosamente planeado por Takahiro. Durante un buen tiempo la policía inició una búsqueda para dar con el responsable de 9 asesinatos en Tokio, los cuales conmocionaron a los habitantes. Tenía un modus operandi, y lo que más les aterraba es que parecía que lo disfrutaba, pues una de sus advertencias era que no avisaran nada a su familia, de lo contrario no le ayudaría a cumplir su deseo. Afortunadamente, su detención se aproximaba gracias a la búsqueda incansable del hermano de Aiko, quien se había acercado a las autoridades para denunciar su desaparición, pero la policía parecía principiante junto al asesino en serie. Por ello inició una investigación paralela para encontrarla. Ingresó a su cuenta de Twitter y dio con una chica que afirmó conocer al hombre con el que habló su hermana. Esto se los hizo saber a la policía, y firme les dijo: «Lo he encontrado». Además les planteó que la chica había accedido a citarse con el sospechoso en la estación Mochida, siempre y cuando la policía la acompañara. Pero en lugar de esto, las autoridades añadieron que lo mejor era que la joven no acudiera para no ponerla en riesgo. Así lo hicieron, y una vez que el día acordado llegó, Takahiro se presentó a la hora indicada en la estación. Miró a todos lados y se percató que su cita no había llegado, por lo que regresó a su casa, y sin que lo esperara, un operativo policial lo mantenía en la mira. Y cuando llegó, ingresó a su apartamento ubicado en Sama. Algunos agentes se amontonaron en su puerta y tocaron. El joven consternado abrió y respondió los cuestionamientos sobre el paradero de Aiko, y con una frialdad el asesino respondió señalando un congelador. Los oficiales entraron rápidamente, y una vez que tenían frente a ellos la nevera, se toparon con un dantesco descubrimiento. 9 cuerpos desmembrados, además de tijeras, cuchillos, una sierra y herramientas para trabajar la madera. El insoportable olor les impedía trabajar, e incluso los vecinos se quejaron de este hedor, sin imaginar que era consecuencia de la carne en mal estado. El asesino de Twitter confesó a los detectives el móvil de sus crímenes, explicó que había sido para agredir íntimamente a las mujeres y robarles su dinero. También contó que conocía los problemas de cada una, pero no recordaba sus nombres, ya que las había asesinado el día de su encuentro. ¿Por qué almacenar los cadáveres en su casa?, preguntaron a Takahiro. Porque no podía tirarlos por temor a ser atrapado. Asimismo, cuestionaron si su intención era quitarse la vida al igual que sus víctimas, a lo que el joven indicó que solo lo hacía para ocultar los robos y agresiones, pero por su cabeza jamás pasó esta idea. Su juicio inició a finales de septiembre de 2020. Sin embargo, tuvo que aplazarse para saber si el acusado estaba capacitado mentalmente para afrontar su condena, o si había sufrido algún tipo de enajenación mental transitoria. Los exámenes practicados revelaron que el presunto asesino en ningún momento tuvo las capacidades volitivas alteradas, ni antes, ni durante, ni siquiera después de asesinarlas, por lo que se le declaró perfectamente imputable. Durante el proceso judicial de los denominados asesinatos de Sama 9,
El Tribunal de Tokio conservó la identidad de las víctimas en anonimato, esto por petición de los familiares. Por ello se referían en los juicios con las letras consecutivas de la A hasta la I. Durante los siguientes 77 días, se escucharon diversos argumentos de la defensa y de la parte acusadora, pero lo esperado era escuchar a Takahiro. De esta manera llegó el 1 de octubre de 2020, en donde Takahiro afirmó ser el culpable de todos los delitos que se le imputaron. Y luego vendría lo más difícil, escuchar la forma en cómo había asesinado a cada una de las víctimas y la razón para hacerlo. Aquellas palabras echaron para abajo la estrategia de su propia defensa, que en un principio aseguró que las víctimas habían acudido al apartamento por su propia voluntad y que él solo las ayudó para acabar con sus problemas. Esto sería usado para que su condena se redujera de entre 6 meses y 7 años de prisión. Pero el acusado no apoyó esta versión y añadió que ninguna de las mujeres le dio su consentimiento para morir. Dichos crímenes lo hicieron un ser despreciable, que lo único que quería era satisfacer sus deseos, y lamentablemente, esto había ocasionado que la sociedad en general mantuviera temor y paranoia por la frecuencia con la que usaba las redes sociales. El magistrado declaró culpable al acusado el 15 de diciembre de 2020 y lo condenó a la pena de muerte mediante la horca, tal cual y como lo contempla la ley, solo que su fecha no ha sido determinada. Actualmente el acusado está próximo a cumplir 33 años, y el asesino continúa en el corredor de la muerte. Se ha resignado a no apelar ante la nula posibilidad de que sea aceptado. Asegura que añora tener una pareja que lo quiera por la persona que es y que no cuestione su pasado. Y precisamente, esto lo persigue, pues las familias de las víctimas asesinadas jamás podrán perdonarle la atrocidad de sus crímenes, pues en muchas jóvenes llegan a ver la imagen de las occisas. Y para evitar que más asesinos actuaran de esta forma, el gobierno introdujo nuevas regulaciones en redes sociales y modificó las reglas de uso para restringir el acceso a contenido perjudicial para los usuarios. Y suplican a todo joven que platiquen de sus inquietudes con sus padres, amigos o seres queridos. De lo contrario podrían caer en las redes de criminales cuyo único objetivo es satisfacer sus necesidades aberrantes. Pues familia, eso es todo por este día, espero que te haya gustado, y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia sea cada vez más grande. Y antes de finalizar, quiero enviarte un enorme abrazo, Cristian Axel, ya que este video fue gracias a tu sugerencia. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, que tengan un bonito fin de semana, les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.